señoras, señores, jóvenes estudiantes, es para mí muy grato darles la bienvenida a este recinto que alberga el Museo de las Constituciones y que en materia de celebraciones, pues en su momento tendrá la suya, porque aquí se elaboró y se promulgó la Constitución de 1824. Por ello, el museo alberga ahora la historia de las constituciones mexicanas. Pero lo que se conmemora ahora en estas jornadas que se inician el día de hoy es la Constitución de Apatzingán, la primera Constitución de México. Le doy la bienvenida a través de su directora a la institución hermana, al Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, al Instituto de la UNAM, y anuncio como programa, en primer lugar, la presentación del libro La Insurgencia Mexicana y la Constitución de Apatzingán. Le voy a ceder la palabra a la directora del instituto. Anuncio que habrá a las 12 del día la conferencia magistral del doctor Carlos Herrejón Peredo y a la 1 de la tarde la inauguración oficial de estas jornadas por el señor rector de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Gamas Torruco, que nos recibe aquí en este recinto cuya importancia es indudable para la historia del país, para la historia de las constituciones y como recinto universitario también. Agradezco profundamente la hospitalidad y, por supuesto, el apoyo del abogado general y de quienes hoy nos acompañan en esta mesa. Muy significativos autores del tema de la insurgencia y en general de la independencia mexicana, de su historia en sus primeros tiempos. Entonces, debo agradecer la presencia de todos ustedes y de la doctora Virginia Guedea, investigadora pionera en el Instituto de Investigaciones Históricas, y del doctor Juan Ortiz Escamilla, investigador de la Universidad Veracruzana, instigador también de que se hiciera este libro, el primer promotor de que el libro que estamos presentando haya venido a resultar con esta oportunidad, gracias también a la colaboración de todo el área editorial y técnica del Instituto de Investigaciones Históricas, al respaldo del Museo de las Constituciones, de la Oficina del Abogado General y de todos quienes han podido hacer realidad lo que hoy tenemos en nuestras manos. De manera que agradezco a todos y doy paso muy rápidamente a las presentaciones de ambos, sin dejar de mencionar muy brevemente a los que ustedes bien conocen. Hablará en primer término la doctora Virginia Guedea, una autora reconocida con un trabajo clásico sobre los Guadalupes de México, muy leído, muy citado, y después, por supuesto, con contribuciones muy importantes en diferente terreno, temas poco frecuentados como la historia tejana en este mismo periodo, en la década 10-20, amplios trabajos historiográficos y pues maestra de nuestra universidad, colega muy querida. Así es que muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Ana Carolina, querida señora directora, y buenos días tengan todos ustedes. Bueno, me parece particularmente atinado que para conmemorar la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, efectuada hace justo 200 años el día de hoy, se presente la obra colectiva
La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824, la cual acaba de salir de las prensas de la UNAM y cuya coordinación corrió a cargo de Ana Carolina Ibarra, Marco Antonio Landavazo, Juan Ortiz Escamilla, José Antonio Serrano y Marta Terán. Y es que el libro cumple, desde luego, con su propósito de conmemorar tan importante acontecimiento y resulta ser un testimonio de cómo el decreto constitucional es visto en su bicentenario, esto es, desde la óptica del 2014. Pero además de una obra conmemorativa, viene a ser también un muestreo del estado en que se encuentran los estudios, tanto sobre el código en sí, como sobre el movimiento insurgente que constituyó su condición de posibilidad, y hasta sobre otros aspectos del proceso de independencia del que la insurgencia formó parte. Porque el libro es producto de un interesante ejercicio de revisión y de análisis que se efectuó durante un congreso internacional celebrado hace justo un año, que llevó por título el mismo de la obra y que fuera organizado por quienes se encargaron de coordinarla, en el cual 32 especialistas presentaron y discutieron los avances y los resultados de sus investigaciones sobre tan interesantes como amplias temáticas. La obra está dividida en dos grandes apartados: el titulado Insurgencia, que integra 9 trabajos, y el que lleva por nombre Constitucionalismo, compuesto a su vez por 7 textos. Esto es 16 en total. Pero la sencillez de esta estructura, 2 apartados, y lo escueto de los títulos, de una palabra cada uno, se ven compensados por la variedad de las cuestiones abordadas en los trabajos, por la pluralidad de las perspectivas desde las que se llevan a cabo, por la riqueza de las conclusiones y propuestas, no siempre concordantes, debo decir, y por la diversidad de los enfoques metodológicos. Abigarramiento al que se suma la multiplicidad de las instituciones de procedencia de sus autores, que no voy a enumerar aquí, pero son 11, de dentro y de fuera del país. Bueno, además de proporcionar información de interés sobre el libro que hoy presentamos, tan largo prolegómenos tiene el propósito de justificar de alguna manera que no me va a ser posible ocuparme de todo, dar cuenta cabal del contenido de todos los trabajos, por lo que me voy a limitar a comentar algunos de ellos, de los cuales cuyos aspectos conozco mejor, y de entre ellos los que más llamaron la atención. Comenzaré obviamente por el primer apartado, y dentro de él por el interesante trabajo de Carlos Errejón, titulado El gobierno de José María Morelos, 1810-13, que se ocupa de los intentos de este jefe insurgente, y cito, por construir un gobierno que le permitiera difundir los objetivos e ideales de la causa, administrar los territorios ganados y al mismo tiempo impulsar la eficiencia de sus campañas militares. ¿Se oye medio raro? Ya. Así, el texto sigue a don José María desde el Aguacatillo hasta Chilpancingo en sus esfuerzos, cada vez más ordenados y cada vez más exitosos, por cumplir con la encomienda que le hiciera Miguel Hidalgo de ocuparse de las tareas militares y de gobierno, de las de Hacienda y Justicia y de la atención espiritual de sus gobernados. De los muchos aspectos que Carlos Errejón analiza, destaca el de la institucionalidad con la que Morelos llevó a cabo sus trabajos, de la que es muestra el reconocimiento que siempre otorgó a la Suprema Junta Nacional Americana, en la que encontraba el principio legitimador de la insurgencia. Y el trabajo hace hincapié en la importancia que para el movimiento tuvieron el propio rayón y sus elementos constitucionales, cuya originalidad señala y cuyas raíces sitúa en las propuestas del juntismo autonomista criollo. Otro asunto de interés del que se ocupa es la crisis que se dio en la insurgencia por falta de un centro geopolítico, de ese centro común del que nos habla Alamán y por el que tanto trabajaron Rayón y Morelos. A ello mucho contribuyó la separación primero y el enfrentamiento después de los vocales de la Junta, que llevaron a Morelos, ya en posesión de Oaxaca y apoyado en Carlos María de Bustamante, a convocar un congreso. Y el trabajo también da cuenta de lo ocurrido en Chilpancingo, donde, como bien precisa su autor,
Morelos, esta frase me gustó muchísimo, Morelos se echa a cuestas toda la insurgencia, incluidas las disensiones, las discordias, y donde se establece un nuevo modelo de gobierno que incluyó la división de poderes, el predominio de la política sobre lo militar y la independencia absoluta de España. Por su parte, el sugerente texto de John Tutino, de Hidalgo a Apatzingán, Insurgencia Popular y Proyectos Políticos en Nueva España Revolucionaria 11-14, destaca la complejidad del proceso independentista y propone estudiar la contradictoria relación que se dio entre la insurgencia, que califica de política, y la que denomina popular, en cuyas respectivas metas encuentra una marcada oposición. Para Tutino, los principales conflictos son tripartitas, realistas, insurgencia popular e insurgencia política, y su trabajo se enfoca en el surgimiento y resistencia de los insurgentes populares en el Bajío y explora cómo se vincularon los insurgentes políticos con las comunidades hasta que se promulgó la Constitución de Apatzingán. Además de recuperar esa importante vertiente que de marginación y desorden tuvo la insurgencia, el trabajo deja ver cuán difícil fue su organización, entre otras cosas porque sus líderes buscaban la soberanía de las provincias, mientras que las filas tenían una agenda de redistribución. Otro interesante aspecto es el relativo a cómo se regularizó la vida bajo el control insurgente y precisa que el continuo y violento impas que se dio entre los realistas y las bandas de guerrilleros permitieron a las comunidades tomar cada vez mayor control de la producción y así la región se hundió en un profundo localismo y vivió una transformación altamente conflictiva. Tutino también da cuenta del papel que desempeñó la insurgencia popular, esto me interesa mucho, en los empeños de la insurgencia política por establecer un gobierno, así como del impacto de la Constitución de Cádiz en la región controlada por la insurgencia popular. Interesa igualmente su análisis de los sentimientos de la nación y de la propia Constitución de Apatzingán, que defendían la propiedad y que le parecen un claro mensaje a la insurgencia popular de que quedarían fuera de la nueva nación. Así, el decreto fue la última proclama de la insurgencia política, una constitución que documentaba las persistentes contradicciones que impedían la independencia. Un tema de gran interés, pero poco estudiado, es el que aborda Rodrigo Moreno en su trabajo Dineros Armados, Fiscalidad y Financiamiento de la Insurgencia y la Trigarancia, cuyo propósito es exponer algunos elementos de la fiscalidad de ambos movimientos y a partir de ellos explicar su funcionamiento interno como facciones beligerantes, así como tender puentes comparativos entre los dos. El texto hace un recuento de los avances de la historiografía sobre el financiamiento de la primera insurgencia, cuyos autores y aportaciones recoge puntualmente. Así, deja registro de las prácticas compartidas por ambos contendientes, como la abolición del tributo o la igualdad impositiva mediante contribuciones directas, y señala el cambio ocurrido en cuanto al criterio corporativo, jerárquico y privilegiado de la exacción tradicional. Encuentra que se dieran administraciones fiscales paralelas, la insurgente y la realista, y que la economía novohispana se descentralizó y regionalizó, lo que acabó por desquiciar su estructura original. Señala asimismo que las confiscaciones primero y la administración de fincas nacionales después resultaron formas más productivas y aborda los esfuerzos fiscales del Supremo Congreso, registrando los mecanismos tanto tradicionales como liberales que empleó. Y en cuanto a los dineros de la insurgencia, de la trigarancia, que es lo que él ha trabajado, sostiene que el movimiento estaba organizado en cuanto a la obtención de ingresos, para lo cual se apoyaba en los ramos del tabaco, alcabalas, diezmos, contribuciones, préstamos, confiscaciones y donativos. Pero a pesar de su afán regulador y a pesar de esta abundancia de ramos, la recaudación, nos dice, no dejó de ser precaria. Entre las interesantes conclusiones que ofrece se encuentra la de que la economía de guerra constituye un estudio clave para entender el funcionamiento de ambos movimientos, o la que afirma que la fiscalidad de todas las facciones se dirigía hacia la igualdad tributaria. Y termina precisando las interesantes posibilidades que se abren para comparar ambos movimientos
y que permitirán entenderlos mejor. Mariana Terán, en Crisis, Constitución y Legitimidad, prácticas de gobernabilidad en la provincia de Zacatecas, aborda tanto cuestiones relativas al proceso constitucionalista como la experiencia zacatecana. En cuanto al primero, el proceso constitucionalista, encuentra en el liberalismo constitucional hispanoamericano el punto más importante de descontinuidad con el antiguo orden, expresado tanto en Cádiz como en Apatzingán. Experiencias constitucionales que presentan paralelismos significativos, toda vez que reconcentrar el poder, determinar la forma de gobierno, formar una nación distinta y dar respuesta a la crisis, fueron los ejes que movieron a ambos grupos. Respecto de la insurgencia y su impacto en Zacatecas, nos dice que la provincia fue un espacio geográfico que permitió a las fuerzas coloniales detener el avance de la insurgencia, lo que llevaron a cabo a partir de una respuesta militar, pero también planteando una nueva forma de legitimidad política con la Constitución de Cádiz. Relata entonces con cuidado el proceso político desde la jura de la Suprema Junta y la elección central y la elección de José María Cos hasta la implantación del sistema constitucional. Y con igual cuidado registra la presencia insurgente y sus repercusiones desde la postura inquisitiva del ayuntamiento y del intendente zacatecanos sobre la insurgencia y el envío de Cos hasta el regreso de las tropas realistas. Y bueno, son varias las cuestiones de interés de que en esta parte se ocupa, como el análisis que hace de la coacción y la aceptación como prácticas para la gobernabilidad, o su planteamiento sobre la reutilización de los espacios urbanos, por no hablar de lo relacionado con los gastos de las milicias. Y en su parte final, el trabajo da cuenta del camino constitucional insurgente iniciado con Hidalgo, seguido por Rayón y culminado con el decreto de Apatzingán, y registra también los problemas que enfrentó la implementación de este código, a los que se sumó a estos problemas el que también se estableció la Constitución de Cádiz. Y termina señalando con toda tingencia que faltan estudios que contrasten el uso político dado a ambas constituciones en diversos espacios. La dimensión americana del proceso es recuperada en el sugerente trabajo de Roberto Breña, La explosión constitucional hispánica y el decreto de Apatzingán, liberalismo y republicanismo en una era revolucionaria, en el cual precisa que entre 11 y 15 se dio en la América Española una explosión constitucional, toda vez que se elaboraron cosa de 40 documentos de esta índole. Señala también que desde hace tiempo percibe una tendencia a pasar de largo ciertos aspectos significativos. Y es que se olvida, nos dice, que tal proliferación tiene que ver con que en muchos de los casos tales documentos fueron letra muerta desde el principio, ya dado que fueron elaborados en una situación bélica y constituyeron más una declaración de principios que una constitución para ser aplicada. Y aprovecha para tocar otro tema importante para el constitucionalismo hispánico, que es la distancia que en América Latina ha existido entre las leyes y las prácticas políticos-sociales, tema que me parece sigue siendo muy actual. En cuanto a Cádiz, señala que fue la única constitución concebida para toda la monarquía, o sea, la única de dimensión hispánica, y más allá de sus limitaciones respecto de América, y si bien no pesaron tanto ni la Constitución ni el contexto peninsular en los procesos de emancipación americanos, su influjo fue muy notable en prácticamente todo el continente. Recuerda así que en Nueva España la garitana sí tuvo vigencia, pero sufrió ciertas cortapisas por la guerra, ya que para las autoridades su aplicación beneficiaba a los insurgentes. Pero asimismo fue vista por muchos novohispanos como una opción frente a la independencia absoluta y dio, además, origen a una serie de procesos electorales con participación popular. Recuerda también el papel destacado de los diputados novohispanos en las Cortes y reconoce que si bien sus propuestas fueron rebatidas y rechazadas, su participación fue decisiva en el texto final. Y en relación con el decreto de 14, además de precisar los motivos por los que no se le ha prestado mucha atención, destaca dos de sus aspectos: su contenido liberal y su republicanismo.
y termina haciendo una serie de consideraciones sobre las constituciones, entre ellas que se les ha dado un peso excesivo para explicar la historia política. Varios trabajos más completan este apartado, los cuales se ocupan de interesantes cuestiones que ya no me es posible abordar aquí, pero que quisiera por lo menos mencionar. Así, una temática por demás interesante y poco estudiada es la que aborda Antonio de Jesús Gallegos Ruiz en su texto Tecnología Militar en tiempos de José María Morelos y Pavón, la producción de artillería 12-15, en el que analiza la cultura necesaria para fabricar, mantener y utilizar piezas de artillería. Explica también cómo mejoraron la táctica y la logística insurgentes en esta área y sostiene que además de capturar piezas realistas, ocurrió un estallido, símil que me gusta para hablar de artillería, ¿no?, de la producción de armamento al que dieron lugar visiones más ordenadas del arte de la guerra. La intendencia como forma de gobierno de los insurgentes en Valladolid de Michoacán 1020 es el título del trabajo de Carlos Juárez Nieto, en el cual reflexiona sobre la vigencia de dicha institución durante la lucha armada. Nos dice que la insurgencia provocó la desarticulación social, económica, administrativa y fiscal, y para dotar al movimiento de instrumentos legales se utilizó de manera recurrente la institución de la intendencia. Se ocupa entonces de los intendentes insurgentes, cuestiona la eficacia de sus gobiernos, que atinadamente califica de precarios y revisa caso por caso. Un interesante acercamiento al decreto constitucional es el trabajo de Jaime Olveda, Cádiz y Apatzingán, dos constituciones en pugna, en el que sostiene que desde 1808 los americanos autonomistas se demarcaron totalmente del proceso peninsular y que desde 10, cito, los líderes insurgentes tomaron un camino distinto al de Cádiz, al tiempo que se propusieron redactar una constitución, y a lo largo de todo el trabajo, Jaime Olveda hace hincapié en este deslinde, en esta demarcación, del que da puntual cuenta. Y finalmente, a los anteriores se une un texto de mi autoría, Las elecciones para diputados del Supremo Congreso Nacional Americano, que aborda el intenso y difícil trabajo que implicó para Morelos y su insurgencia en los vastos territorios bajo su control convocar a elecciones para integrar un Congreso que se instaló en septiembre de 1813. Pasando al segundo y último apartado, el que se titula Constitucionalismo, debo confesar que mis comentarios serán más breves, por obvias razones, si bien debo asimismo dejar constancia con toda claridad que los trabajos que lo conforman resultan en extremo interesantes y mucho es lo que contribuyen a entender el proceso de emancipación, por no hablar de sus aportaciones al estudio del constitucionalismo mexicano y en particular del decreto constitucional de Apatzingán. En su texto, Orígenes del constitucionalismo mexicano, las declaraciones y los derechos humanos, espero que ninguno de los dos comentados aquí o los demás que estén, luego no les parezca mi comentario, pero bueno. El doctor José Gamas Torruco se ocupa sobre todo de revisar la influencia de las instituciones republicanas francesas en la Constitución de Apatzingán y encuentra el origen de esta influencia en las instituciones revolucionarias de 1793, ya que fueron las instituciones de la Primera República Francesa el modelo que siguieron los novohispanos, quienes agregaron elementos originales y algunos otros tomados de Cádiz. Nos dice que fueron 3 los ordenamientos tomados como modelo: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 93, la Constitución de ese mismo año y la de 1795. Y fue de estas dos últimas de las que el decreto tomó el predominio del poder legislativo y un ejecutivo colectivo, mientras que a través de la primera fue como llegaron las ideas de Rousseau a las instituciones políticas mexicanas. El trabajo se ocupa también de otras cuestiones de interés, como la temporalidad de la función pública, la división de poderes, la seguridad social, la seguridad personal, el derecho fundamental de la propiedad o la libertad de expresión. Y hace además un análisis y un cotejo cuidadosos de los textos para encontrar coincidencias y diferencias. Reconoce asimismo el carácter transitorio de Apatzingán y comenta detalladamente lo que considera
es nuestra primera declaración de derechos, al tiempo que señala que el decreto constitucional supera al modelo en cuanto a las obligaciones que establece, porque, nos dice, y cito textualmente, no debe perderse de vista que si bien es cierto que el individuo goza de derechos, también tiene obligaciones que cumplir, y el desempeño de ellos constituye la más alta virtud cívica. Recordatorio, debo acotar, cuya actualidad nunca ha sido mayor. Tradición y modernidad jurídicas en el Decreto Constitucional de Apatzingán y en la Constitución del Estado de Quito es el texto de Jaime del Arenal, el cual se inicia con un análisis de los estudios que se han hecho sobre el decreto constitucional, al término del cual concluye que todavía hay muchos resabios de la vieja manera de concebir la historia constitucional por parte de los juristas. Porque el autor ve dos corrientes de análisis y estudio. La primera, la aferrada a los viejos moldes sin la calidad literaria, nos dice, de los viejos analistas, y la segunda, la abierta a nuevas formas de escribir y de interpretar la historia, que es la que le interesa y que llama la nueva historia del derecho. En cuanto a su trabajo, el autor precisa que busca destacar la permanencia de la tradición y el advenimiento de la modernidad que se perfilan en la Constitución de Apatzingán, y de los interesantes señalamientos que en él hace, vale la pena destacar el relativo a la supremacía de la ley frente al derecho y que le parece el elemento innovador más importante e interesante del texto de Apatzingán para la historia del derecho. De interés también resulta la comparación que lleva a cabo del decreto con el Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito de 1812, en cuya elaboración nos dice, hubo mayor cuidado y serenidad que en la de Apatzingán, y cuyo objetivo, más que establecer una constitución, estoy citando, que garantizara el ejercicio de los derechos de los individuos frente al poder, fue sancionar una forma eficaz de funcionamiento y de gobierno que asegurara la solidez del pacto suscrito entre las 8 provincias ecuatorianas que en ese momento se encontraban inclinadas por la independencia. Fin de la cita. Registra entonces que el pacto fue firmado por instituciones y no por personas, como ocurre en el decreto, mientras que otra diferencia más es que proponía a Fernando VII como monarca, al tiempo que ambos textos coincidían en la cuestión de la obligatoriedad de la religión católica. Por su parte, Rafael Estrada Michel, en José María Morelos, su reglamento y su concepto de ley en la sede parlamentaria, analiza con particular cuidado tan importante documento que le parece una verdadera constitución. La primera nos dice en exclusiva del país. Nos dice también que desde los sentimientos de la nación, para Morelos las leyes debían ser suaves y benéficas, amén de que todos podían presentar objeciones y proyectos para ilustrar al gobierno. Y el reglamento ofrece un mecanismo procesal orgánico para asegurar que las leyes sean buenas y legítimas. En el reglamento, que como bien acota el autor resulta presidencialista, el Ejecutivo tenía iniciativa de las leyes que considerara convenientes y podía representar sobre las que le parecieran injustas o impracticables. Encuentra entonces en el obedézcase pero no se cumpla colonial su antecedente, así como el del juicio de amparo. Más que de un veto, precisa, se trata de un mecanismo de control de la bondad, o sea, de la constitucionalidad de las leyes. Y esto se perdió en la Constitución de 14 y de forma casi igual en la de Cádiz. El trabajo señala que si bien Morelos era partidario de la división de poderes, Rayó no, y el Congreso acabó por apropiarse de todos los poderes y declaró nulo e insubsistente el reglamento de Morelos. Y fue el reglamento para el gobierno interno de las Cortes de 10 el que determinaría las prácticas parlamentarias mexicanas hasta hace muy poco, habiendo sido el obispo Antonio Joaquín Pérez quien lo sugirió a Iturbide por ser, en su opinión, más análogo a las circunstancias del Imperio Mexicano, y así fue como se estableció una asamblea omnipotente. Ahí nos dice, empezó el pleito legislativo versus ejecutivo, uno de los litigios definitorios de México, cuestión por demás importante y que en mi opinión, es la mía, se remonta todavía más hasta el Congreso de 13.
Una última cuestión sobre este texto, un asunto por demás actual, el que denomina fetichismo constitucional. Ese empeño en considerar que los problemas se resuelven reformando la ley básica. Legicentrismo nos dice del que Morelos no fue culpable. La división de poderes y la administración de justicia en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de Jaime Hernández se encarga de abordar el tema tan interesante como descuidado que viene a ser la cuestión judicial, al tiempo que hace una serie de consideraciones interesantes sobre el concepto de constitución y sobre la historia del constitucionalismo, y sostiene que en la insurgencia están presentes desde un principio las ideas constitucionales. Así, registra las distintas propuestas de diversos autores y los variados esfuerzos que llevó a cabo la directiva insurgente hasta llegar a Apatzingán. Bueno, creo que ya no queda demasiado tiempo y entonces voy a ser más breve, pero sí quiero comentar algo del trabajo de María del Refugio González, quien en su texto La legitimidad de la Constitución de Apatzingán y la supervivencia de las instituciones virreinales busca dar una visión panorámica de los hechos que llevaron a la expedición del decreto para repasar algunos de los argumentos esgrimidos y revisar la forma en que incluyó algunas instituciones virreinales. Y de este interesante trabajo me interesa esta última parte sobre todo porque me parece muy esclarecedora. Y en él nos dice que si bien el decreto consagra la división de poderes y los derechos del hombre, deja en pie a buena parte de las instituciones antiguas, las que se ocupa de precisar y entre las que se cuentan, por ejemplo, la religión católica, que la conquista no puede legitimar actos de fuerza, o el derecho que tienen los vasallos a representar ante el monarca. También la separación de que fue objeto la administración de justicia, cuyo Supremo Tribunal contó con diputados y cuya regulación sobrevivió, o la residencia a los funcionarios. Tenemos otros dos textos en este apartado, la Constitución de Apatzingán y su influencia en la primera generación de constituciones de la República Federal Mexicana, de Daniel Barceló Rojas, quien se remonta a los inicios del proceso de emancipación y los caminos que se abrieron ante la crisis de 8 para los americanos. Y también analiza la Constitución de Cádiz y las propuestas insurgentes para deslindar así similitudes y diferencias, elabora un interesante cuadro con ello y otro también muy interesante en que compara las distintas constituciones a partir del decreto constitucional. Finalmente, Eugenio Mejía Zavala, en el texto El espíritu republicano en Jaujilla, a través de su prensa, la presencia del decreto constitucional de Apatzingán, además de ocuparse de los precedentes de la Junta de Jaujilla, aborda la utilización que ésta hizo de la prensa para desarrollar la opinión y dar credibilidad y legitimidad a su gobierno de principios republicanos. Bueno, como puede atisbarse después de este por demás incompleto y desigual recorrido del libro, se trata de una obra tan compleja como interesante. Por ello, y es lo último que digo, termino invitándolos a recorrer sus páginas, pues mucho ofrecen para entender el pasado de México, pero también mucho ofrecen para explicar su presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por esta tan completa exposición y tan rica que ya promete también las polémicas que están y en las que ella ha estado siempre cerca y alentándolas desde portales como Proindependencia, que hay que seguir animando porque, cierto, esperamos que el libro esté expresando realmente las discusiones de una generación que puede tener puntos de vista diferentes, pero que estamos siempre cercanos, ¿no? Siempre en un diálogo. Y quiero acordarme aquí nada más de que a finales de 2012 empecé a recibir unos correos electrónicos de mis queridos colegas de la Universidad Michoacana, del Colegio de Michoacán, de la Veracruzana, y pues eran Juan Ortiz, Marta Terán, Marco Landavazo y José Antonio Serrano, que decían: vamos a hacer algo, se está acercando el 2013 y después viene el 14, hay que preparar algo. Entonces, en ese pues camino nos acercamos también a quienes
contribuyeron en este libro, que son los juristas de las universidades participantes y que han enriquecido y ampliado este diálogo que por ya muchos años hemos tenido un grupo que espero que este libro esté reflejando y que sea representativo ciertamente de las preocupaciones que señala Virginia también, y creo yo de una investigación muy rica y bastante, en fin, completa. Espero que así lo refleje. Entonces, bueno, con mucho gusto voy a dar la palabra a Juan Ortiz Escamilla, muy conocido por sus estudios sobre temas militares, sobre el tema de la guerra, en un periodo de guerra que sin embargo no tiene tanta historiografía y en donde él ha hecho aportes interesantes con su libro Guerra y Gobierno, por supuesto después en temas en torno, junto con la misma Virginia, al autonomismo mismo y después a la especificidad del caso veracruzano, instigador principal y principalísimo de este proyecto, coordinador general del seminario que tuvimos el año pasado. Y bueno, gracias, Juan. Muchísimas gracias, buenos días. Me da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos y compartir la mesa con dos colegas muy queridas, muy entrañables en este quehacer historiográfico. Quiero iniciar esta presentación felicitando a las instituciones e investigadores que hicieron posible la publicación de esta obra, especialmente a la UNAM, a la doctora Ana Carolina Ibarra, al abogado general, porque sin su apoyo no tendríamos estos resultados tan extraordinarios como los que estamos presentando ahora. Hace 50 años también fue la UNAM quien se ocupó de hacer un recuento historiográfico del decreto de Apatzingán con temas relacionados con el pensamiento constitucionalista comparado, sus fuentes filosóficas y políticas, con los derechos del hombre, con la idea de soberanía, con la división de poderes, con las normas tributarias, con la libertad de imprenta y con las biografías de los principales constituyentes, entre otros temas. La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824, recupera y sintetiza los viejos y nuevos debates sobre el tema de la guerra y de las bicentenarias constituciones de Cádiz y de Apatzingán. En la obra que hoy presentamos, varios autores, sobre todo los juristas, retoman ideas, principios y conceptos ya discutidos en el pasado, y a la luz de las nuevas investigaciones y de los nuevos enfoques metodológicos, revisan los referentes filosóficos, políticos, ideológicos, institucionales y sociales plasmados en las dos constituciones. Por ahora recupero lo expresado por Jaime del Arenal, quien destaca, cito, la permanencia de la tradición y el advenimiento de la modernidad. En el momento en que los constituyentes de Apatzingán debieron imaginar y construir un nuevo e inédito orden jurídico para una nueva e inédita sociedad dentro del nuevo Estado, lo que nos permite entender mejor sus contradicciones, sus acuerdos, sus formas de pensar y de actuar mientras legislaban. Yo quiero retomar las novedades que aporta desde el punto de vista historiográfico este libro. En primer lugar, ya no hay un solo modelo de insurgencia, sino son varios y variadas formas de organización, de intereses y de objetivos, lo que nos permite entender mejor lo difícil que les fue ponerse de acuerdo sobre un objetivo común, que era la independencia de México. Ya lo explicó la doctora Virginia Guedea muy bien. Eso simplemente no fue posible, lo que prolongó por tanto tiempo la guerra, y el resultado final no fue el que habían imaginado en 1810, sino totalmente distinto, y que explica muy bien Rodrigo Moreno. El otro tema que hay que destacar es la humanización de los insurgentes, es decir,
ya no son estatuas de bronce como en el pasado, ¿no? Ellos aparecen con sus virtudes, con sus contradicciones, sus resentimientos y sus miedos. Y algo muy interesante, como lo explicó la doctora Guedea, los insurgentes ya no son el único tema que se está estudiando de este periodo, sino la discusión historiográfica se han ampliado sus horizontes de una manera extraordinaria. Por ejemplo, el tema de la tecnología militar utilizada, tanto por insurgentes como por realistas, y ello representa, no son solamente un instrumento de muerte, sino que nos remite a la pedagogía y a la cultura de la guerra, lo que genera una nueva mentalidad social. Es decir, la guerra modifica usos, costumbres de las personas, y algo inimaginado antes de 1810, de que la gente se pusiera a fabricar armamentos para defenderse de posibles agresores. Esta pedagogía se va a extender por todo el territorio y es una de las contribuciones también importantes de este libro. Otra tiene que ver con las formas de gobierno, tanto en el bando insurgente como en el realista. El primero se apega a la ordenanza de intendentes y conserva las intendencias, las subdelegaciones, así como las figuras de intendente y subdelegados. Así quedó registrado, por ejemplo, en los nombramientos que hiciera el cura Hidalgo, en la Junta de Zitácuaro, en el Congreso de la Náhuac y hasta en la propia Constitución. En cambio, entre los realistas sí se ensayaron nuevas formas de gobierno bajo el modelo gaditano, y se crearon las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y los jefes políticos. Es decir, realmente con este libro estamos aportando cosas nuevas que nos permiten explicar, por ejemplo, por qué la insurgencia no tuvo el éxito que todos hubiéramos deseado como mexicanos que somos, ¿no? Pero no se pudo, simplemente, ¿no? Otro tema es las reacciones y las acciones y los posicionamientos que en las provincias asumieron los distintos grupos sociales ante la jura y la aplicación de las constituciones de Cádiz y de Apatzingán. Este es otro de los temas importantes dignos de destacar en el libro. Y otro, creo que el mejor, el más importante, es el tema de la fiscalidad. Sobre todo como un elemento esencial para el financiamiento de la guerra desarrollada por los insurgentes, por los realistas y por la trigarancia. Nos dice José Antonio Serrano que en materia fiscal todos, más que espejos, eran esponjas. Ese es un concepto que él ha acuñado, porque absorbían con prontitud las disposiciones ensayadas por sus rivales. Es decir, lo que estamos viendo en temas de fiscales, en temas de financiamiento de la guerra, se van a estar copiando y apropiando de los modelos, porque los ejércitos necesitan de la guerra. Y aquí algo bien interesante, que es, desde la fiscalidad podemos percibir las rupturas con el antiguo régimen. Esto es muy importante y José Antonio Serrano ha insistido mucho. Por ejemplo, la abolición del tributo y de las contribuciones especiales, la eliminación de los privilegios, la igualdad impositiva con respecto a la alcabala, la capitación a partir de la base demográfica y la contribución directa. Es decir, estos son a grandes rasgos los puntos, las novedades que estamos presentando en este libro y que también recomiendo ampliamente pues lo consulten y lo compren, ¿no? Gracias. Pues le agradezco mucho a Juan Ortiz, y si puedo agregar simplemente algo de la historia de este libro y quienes allí participan. Debo decir que el libro reúne los artículos de varios colegas que miran este problema desde distintos ángulos, y además
que fueron sumamente animosos en el periodo después del Congreso que tenemos. Hacia principios de año empezaron ya a llover los artículos de varios de ellos, muy temprano, los artículos de varios de ellos que entregaron con una oportunidad muy grande estos trabajos. Son todos resultado, como ustedes lo han visto, de una entrega, creo, al tema de la insurgencia, de la independencia en general, pero de la insurgencia en este caso, que se quiso recalcar, por otro lado, en vista de que habíamos recién pasado las celebraciones de Cádiz, las discusiones del bicentenario de 1810, y bueno, se quiso volver a la insurgencia para preguntarse de nuevo sobre esto que a veces parecería que había pasado un poco de moda. Creo que eso fue el ánimo y el gusto, y de que fuera también desde el fondo de ese gran Michoacán que se ideara también la recuperación de este espacio y de este tema en donde justo gravitan los primeros momentos de una lucha con grandes ideales. Entonces quería añadir este par de datos para decirlo y dejar en sus manos pues el hecho de lo que sepan captar de estas páginas. Creo que hay detrás de ellos la labor de muchos años y el compromiso de muchos años de todos los que allí contribuyen con el tema. De manera que yo, en lo personal, agradezco a mis colegas que han presentado tan ricamente estos trabajos, y agradezco a todos los que contribuyeron en el libro por la generosidad y la puntualidad de haberlos puesto a nuestro alcance, para que el trabajo editorial, en donde participaron también los colegas y las colegas muy entusiastas que hacen que lo tengamos acá. Entonces, creo yo que es un fruto muy, muy logrado y muy, insistiría yo, representativo de la entrega a un tema de todos los allí firmantes. Así es que, gracias.